Bienvenidos a su materia Negocios Globales, Unidad 1, Variables que enfrentan los negocios. ¿Por qué es importante conocer las variables que enfrentan los negocios? Nosotros, cuando hacemos negocios internacionales, estamos acostumbrados a llevar a cabo la negociación, pero es importante conocer todas esas variables que pueden perjudicar o beneficiar mi negocio. ¿Cuáles son esas variables que pueden perjudicar o pueden beneficiar mi negocio? Bien, tenemos para empezar las variables jurídicas o legales. Las variables jurídicas es conocer si existe algún tratado de libre comercio, algún tratado de inversión extranjera o algún otro tipo de tratado entre los países que estamos haciendo la negociación, es decir, México en este caso, con algún otro país con el que yo quiera hacer la negociación, si existen tratados. Por otro lado, recordemos que existen siempre dos aduanas en una operación internacional. La aduana del país exportador, en este caso México, y la aduana del país importador, en este caso pongamos Francia. Entonces, México va a exportar a Francia. Tengo que conocer la legislación existente en Francia aplicable a la mercancía que yo estoy enviando y la legislación existente en México aplicable a la mercancía que yo estoy exportando, para que de esta manera yo no tenga problemas para que mi mercancía salga de México y a su vez entre adecuadamente en Francia. De ahí la importancia de conocer las variables jurídicas. Solamente hablando del caso exportación, si yo lo que quiero hacer todavía es una franquicia, una empresa a nivel global, entonces necesito conocer inversión, ley laboral y toda la legislación aplicable al tipo de operación que yo voy a llevar a cabo. Por eso es importante mi variable jurídica. Mi variable económica es más común conocerla. Todos estamos acostumbrados a estudiar el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la demografía, el tipo de cambio, la moneda que se utiliza. Eso es muy común que lo conozcamos, salen nuestras tablas de oferta y demanda, esa es la parte económica que estamos acostumbrados a conocer y que normalmente es la que siempre estudiamos cuando queremos llevar a cabo un negocio internacional, pero nunca hay que dejar de lado todas las demás variables. Otra de nuestras variables que hay que considerar es la variable política. No nada más es importante saber si el país es demócrata, si es republicano, si es monarquía, si es socialista, comunista, capitalista, sino también cómo se aplica la política en ese país. Ejemplo, estoy en Canadá y quiero venderle energía a México. ¿Lo puedo negociar directamente con un particular en México? Aun y cuando somos una república, la realidad es que la energía no. La energía se tiene que negociar con el Estado, que es el único en este país que se encarga de proveer energía a los particulares. Lo mismo ocurre con los demás países. ¿Cuáles son sus políticas aplicables a cada una de las mercancías existentes? ¿Podemos negociar directamente contra nuestro cliente o tenemos que hacerlo con el Estado? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Qué mercancías? Todo se tiene que hacer así, cuándo no. Ejemplo, en Japón existen los keiretsus, hay que investigar qué es un keiretsu, pero ellos son un filtro que nosotros tenemos que pasar siempre en Japón a la hora de que nosotros queremos hacer negocios. Entonces, son cuestiones que tenemos que considerar. Otra variable importante es la variable geográfica. ¿Por qué las variables geográficas son importantes? Las variables geográficas son importantes porque no nada más hay que saber si el otro país está cruzando el océano o puedo llegar vía terrestre, sino que también necesito conocer cuál es el clima de ese país, dónde se encuentra ubicado, si hay montañas, si hay ríos navegables, cuántas vías carreteras hay, cómo puedo llegar hasta el destino final, a mi cliente potencial, cómo lo voy a hacer para que mi mercancía llegue hasta el último lugar al que yo quiero que llegue, si necesito utilizar camión, tren, tractor, mula, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuántas carreteras hay pavimentadas? ¿Cuántas son de terracería? ¿Si hay vías del tren? Toda esta parte de la logística va muy de la mano con las variables geográficas, pero no le ponemos variable logística porque entonces nada más pensamos en el traslado de aduana a aduana y no es lo único que tengo que considerar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante la variable geográfica. Y finalmente, la variable sociocultural, donde la ponemos junta porque nunca es bueno separar la sociedad y la cultura. Entonces tenemos nuestra variable sociocultural.
Esta variable sociocultural, ¿qué implica? Implica conocer la religión, implica conocer las tradiciones, tanto religiosas o no, que se llevan a cabo en ese país, las fechas no laborales, las fechas de vacaciones, los colores, los tamaños, las ideologías, qué es lo que es aceptable o no. No puedo llegar con un color que para ellos puede ser ofensivo. En México sabemos que el negro es el que utilizamos para un funeral, pero ¿y en China y en la India también es el negro o es otro color? Y si es un color que en México utilizamos mucho para un tipo de negocio y resulta que en ese otro país es ofensivo, entonces no puedo utilizarlo. Y ya no tiene tanto que ver con la sociedad, sino como con su cultura, o viceversa, ¿sale? Entonces hay que ver. Si yo voy a importar mercancía de Israel, necesito conocer si tenemos un tratado, necesito conocer cuáles son las obligaciones que se tienen y necesito saber por su cultura qué otro tipo de cuestiones tenemos que agregarlo, o quitarle a las mercancías. Y en este caso vienen mucho los certificados kosher con Israel o los certificados halal con los países árabes. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones a la hora de que yo quiero negociar con estos países. Como conclusión, para conocer el riesgo país y para poder saber si el negocio que yo quiero llevar a cabo me conviene llevarlo a cabo en la magnitud que yo quiero, ya sea a corto, mediano o largo plazo, es importante conocer todas mis variables. ¿Cuáles? Las que acabamos de mencionar, las geográficas o logísticas, las socioculturales, las económicas, las políticas y las jurídicas. A continuación les dejo mi correo electrónico para que puedan enviarme dudas que les hayan surgido del tema. De igual manera recuerden que contamos con los mensajes en la plataforma. También les dejo una diapositiva con las fuentes de información consultadas para aquellos que quieran profundizar más en el tema. Por su atención, muchas gracias.